Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Cuando ya lo tenga, dice amén. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, lea conmigo, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Vamos a orar, Señor de la gloria. Hemos sentido tu presencia en medio de la alabanza. Y hoy te pedimos, Señor, que en esta tarde, oh Dios, tus promesas son grandes para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, y te necesitamos. Necesitamos de la llenura de tu Espíritu Santo. Necesitamos hablar en otras lenguas, Señor, para exaltar y alabar tu nombre con una lengua santa, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, muévete en esta tarde, Señor, y bendícenos con el fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento dando gloria a Dios. Vamos a predicar bajo el título que dice la Biblia del don de lenguas, o el don de lenguas en la Biblia. Aleluya. En la epístola de Santiago, en el capítulo 3, leemos que la lengua es un miembro pequeño, pero tiene la capacidad de una chispa que puede encender a un bosque. Hemos leído de entrada el término lenguas de fuego, y el propósito del sermón de hoy es enfatizar de la importancia de usar nuestra lengua para honrar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Santiago dice también que el fuego en la lengua puede tener dos funciones, una negativa y otra positiva. La lengua la podemos usar para bendecir, pero también la podemos usar para maldecir. Pero ¿eso es correcto? Eso no es correcto. Mas sin embargo, así es, así sucede, así acontece. Hay lenguas largas que como una chispa encienden contiendas, causan celos, levantan dudas, comienzan chismes, crean divisiones, etcétera. Y a estos les dice el apóstol Santiago que aprendan a controlar su lengua o se condenarán. Por otro lado, el Nuevo Testamento nos dice que aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo hablarán en otras lenguas, en nuevas lenguas. Y en su lengua, hermano, hay un propósito de Dios. ¿Verdad que nuestra lengua arda el fuego purificador del Espíritu Santo? En Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, vemos un pasaje donde sucede algo referente a este fuego que santifica. Dice que un ángel tomó un carbón encendido del altar y con él tocó la lengua del profeta Isaías y fue purificado. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para alabar y honrar a nuestro Señor Jesucristo con una lengua santa. Dele alabanza a nuestro Dios. Aleluya.
Hoy vamos a hablar de un tema que para los pentecostales en el mundo entero no nos es desconocido: el hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos han hablado en otras lenguas? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Los pentecostales, yo sé que allá hablan bastantes, pero a lo mejor ahorita ya no hablan. Pero hoy Dios puede volver, hermano, a saturarte con el fuego de su espíritu y que tú vuelvas a hablar en otras lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. En la Biblia encontramos sobre el don de lenguas, y este término también en la Biblia lo encontramos, ¿verdad?, con otros términos. Por ejemplo, en Primera de Corintios 13:1, ahí habla, refiriéndose a este asunto, como lenguas angelicales. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. También en Primera de Corintios capítulo 14, en el versículo 4, encontramos otro término para las nuevas lenguas. Se llama lengua extraña, le llama. Y dice así: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Hay otros términos como otras lenguas, nuevas lenguas, lengua desconocida, lengua de tartamudo, lenguas de fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Así dijo el Señor. Lenguas proviene de la palabra griega glosa, que puede referirse al órgano físico del cuerpo, a esta lengua con la que podemos hablar, o a las lenguas o idiomas. Usted puede encontrar este término refiriéndose a esos dos enfoques. Cuando la Biblia habla de hablar en lenguas, significa que la gente estaba hablando en otros idiomas, pero sobrenaturalmente. Las lenguas en que hablaban no eran aprendidas, sino que les fueron dadas por Dios de una manera sobrenatural. Estas lenguas no son entendidas por el orador ni por el oyente, a menos que se interpreten, dice la palabra. Una persona que habla en lenguas de esta categoría de la que estamos hablando, que viene del Espíritu Santo como regalo del Dios Todopoderoso, de una manera sobrenatural, divina, estas lenguas son habladas por la iglesia en esta dispensación de la gracia. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo tienen como evidencia el hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia de que usted ha sido lleno, de que usted ha sido investido, de que usted ha sido saturado del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Y puede ser una lengua nativa o una lengua desconocida. Ambas son sobrenaturales, ya que son dadas por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el don de lenguas es un don dado por el Espíritu Santo, y la persona que lo recibe comienza a hablar palabras que no conoce y que no entiende. Una persona que habla en lenguas de esta categoría no habla a los hombres, sino a Dios, y nadie le entiende. Cuando usted recibe este don, este talento, hermano, es algo que impacta. Yo cuando llegué por primera vez a la iglesia pentecostal, yo nunca había oído esto, ¿verdad? Y la verdad a mí me dio como miedito, porque es algo sobrenatural que nunca hemos escuchado.
Pero bendito sea el Señor que la Biblia está saturada de esto. O sea que no nos debe de ser ajeno, no nos debe de ser desconocido. Tenemos que entenderlo y tenemos que anhelarlo, porque la promesa es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, para todos, para vuestros hijos y para aquellos que estén lejos, a cuantos vuestro Dios llamare. Aleluya. Dios quiere que usted y yo y todos recibamos la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aleluya, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo anunció que los que creyeran en Él iban a hablar en nuevas lenguas. Marcos 16, 17. Después de que Jesús mandó a los apóstoles a predicar el evangelio, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán, ayúdeme, en nuevas lenguas. Aleluya. Primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Primera de Corintios 14, 21, 22 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Pero también la Biblia dice que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos, para que aquellos que no creen puedan darse cuenta que hay un Dios todopoderoso, sobrenatural, que no vemos, que se ha manifestado y que se sigue manifestando a la humanidad, ¿verdad? Y derrama dones, y uno de esos dones es el don de lenguas. Y dice que es una señal para que los que no creen, ayúdeme, crean. Mas sin embargo, aleluya, aleluya, mucha gente no cree. Mucha gente, hay doctrinas que dicen que esto del hablar en otras lenguas es del enemigo, y ahí cometen la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que dice la palabra que no tendrá perdón en este tiempo ni en el venidero. Entonces no es cualquier cosa, hermano, hablar a la ligera. Tenga mucho cuidado, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, nuestro Dios es bueno. Mucha gente oye hablar en lenguas y se le hace poca cosa, como también se les hace poca cosa cuando Dios ha sanado cánceres, enfermedades incurables, y hermano, no lo valoran, como fue tan rápido, como Dios se los concedió, y no lo aprecian, no lo valoran. Pero bendito sea el Señor que usted y yo estamos aquí. Fuimos impactados por la palabra de nuestro Dios, por esa palabra que vino del cielo, aleluya, para salvar al pecador, aleluya. Y un día alguien nos habló y nosotros creímos a ese evangelio, y Dios puso esperanza en nuestra vida, esperanza de que había solución para nuestros problemas, de que había un verdadero cambio en el que recibe la palabra del Señor y la presencia del Señor. Aleluya. Así es que nosotros por eso le alabamos con un corazón agradecido a nuestro Padre Celestial, porque efectivamente nos cambió la vida. Aleluya. Y su promesa fue para nosotros también. Y hoy podemos alabarle y glorificarle en otras lenguas para su gloria. Dele alabanza a nuestro Dios Jesucristo. Aleluya.
Es grande el Señor, es misericordioso nuestro Dios. Aleluya. Yo la primera vez que recibí el Espíritu Santo, yo veía allá en Iguala que muchos danzaban. A mí me tocó una época maravillosa ahí en la iglesia de Iguala. Llegamos a ser como 400 miembros de la iglesia y había un derramamiento extraordinario del Espíritu Santo. Había hermanos que imponían las manos y reguileteaban muchos rápidamente, hermano. Era algo sorprendente. Aleluya. Pero pasaba un año y yo no era lleno del Espíritu Santo. Y yo con lágrimas le pedía al Señor: yo quiero, Señor, que también a mí me llenes de tu Espíritu Santo. Yo quiero también danzar en el Espíritu como mis hermanos danzan en este lugar. Yo quiero hablar en otras lenguas como ellos lo hacen. Y un día que vino un pastor de Monterrey a una campaña, invitado por nuestro hermano Juan Ríos, ¿verdad, hermano? Recibimos muchísimos el Espíritu Santo, fue algo extraordinario. Yo me acuerdo que desde mi asiento yo empecé a sentir como mi mandíbula se empezó a entumir, a enderezar, y empezó a vibrar mi mandíbula, y se oía como si fuera una calavera, ¿verdad? Y yo quería como detener, estaba yo preocupadito, pero bendito sea el Señor, aleluya. Solamente como 2 palabras que yo no las entendía, empecé a pronunciar, y muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa noche cuando yo llegué a la casa no me podía dormir, me tuve que parar e hincarme y empezar a seguir orando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que me sellara con su Espíritu Santo. Y ahí empecé, hermano, a pronunciar, gracias a Dios, ya palabras más claras, y me llené de gozo, de alegría y de agradecimiento a nuestro Dios. Y mis ojos han visto cuántos y cuántos reciben el Espíritu Santo. Pero la promesa es para todos. Pero ¿por qué no todos lo reciben? Aleluya. ¿Alguien quiere sintetizarlo? Tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo, tiene que haber un guardarse fiel a Dios. Un corazón lastimado, un corazón enfermo, un corazón endurecido no puede recibir la presencia de nuestro Dios. Necesitamos ser sanados, necesitamos ser liberados, libres, ¿verdad? Para que la presencia de Dios pueda entrar. Hay veces que no hemos tenido la capacidad para perdonar a quien nos causó un daño. Es necesario que usted y yo perdonemos para que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestro corazón y nos llene. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No podemos guardar resentimientos, necesitamos sacarlos en el nombre de Jesús. La primera vez que se habló en lenguas fue en el día de Pentecostés. ¿Alguien sabe qué es Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés? Ya lo hemos enseñado muchas veces. Significa 50 días. 50 días después del día de la Pascua. Después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, muerto en la cruz del Calvario, ¿verdad? A los 50 días se derramó el Espíritu Santo allá en Jerusalén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Dice la palabra que el Señor, después de que resucitó, estuvo con los apóstoles y con otros hombres que eran aproximadamente 500, alguien que me ayude, ¿verdad? Y que les habló durante 40 días. Pero luego les dijo, en no muchos días ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando Él se fue,
a los 10 días fue el día de Pentecostés, y ese día dice la palabra que estaban todos disfrutando de la fiesta del día de Pentecostés, que también es la fiesta de las cosechas, cuando de repente se escuchó un estruendo ensordecedor y un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron, dice la palabra, también sobre sus cabezas lenguas de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquel día, hermano, dice la palabra que estaban unánimes, juntos en oración, con un propósito bien encauzado. Ellos tenían la fe bien puesta en la promesa que Jesús les había dicho. Y eran aproximadamente, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cuántos eran? 120. Y dice la palabra que algunos recibieron, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria al nombre. Ninguno se quedó sin ser lleno, sin recibir la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y se derramó el Espíritu Santo como lenguas de fuego, y fueron todos llenos, sacudidos por el impacto del Espíritu Santo. Y dice la palabra, hermano, que aquel día había muchos judíos de todas las naciones y se juntaron, eran temerosos y iban a la fiesta de la cosecha de Pentecostés y llevaban sus ofrendas, ¿verdad? Y dice que cuando oyeron todo esto que pasó, estaban confundidos porque les oían que hablaban en su propia lengua. Y ellos se preguntaban, ¿no son estos que están aquí galileos? ¿Cómo es que hablan en nuestras propias lenguas? Pues ahí se manifestó el poder de nuestro Dios, que permitió aquel día, ¿verdad?, que esos 120 fueran llenos del Espíritu Santo y pudieran hablar en las diferentes lenguas de todos los que estaban en aquel lugar. Y a todos se les predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en los diferentes idiomas. Amén. Así es que ellos dieron testimonio de Jesús a todas las naciones que estaban aquel día representadas por los diferentes judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero decirte en esta hora que el día del Pentecostés marca el principio del cristianismo. El día de Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es el principio también de la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley quedaba atrás a partir de aquel día. Ahora cada discípulo de Jesús puede tener una relación directa con el Señor por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por eso es que Dios quiere que seamos llenos. Cuando usted es lleno, ahora usted va a iniciar una nueva vida con una relación directa personal entre usted y nuestro Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. El hablar en otras lenguas es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. En Hechos 10:43, por favor, hermana Agustina, preste el micrófono. Alguien que me ayude a leer. Aleluya, para que yo pueda tomar agua. Hechos capítulo 10.
del 43 al 46. Lea, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ver esta experiencia que vivieron los gentiles. No solamente fue para los judíos, Amén. también para los que no eran judíos era este regalo maravilloso. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gracias, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo se dieron cuenta de que habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oyeron que hablaban en otras lenguas. Entonces lo que confirma que usted y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hoy el Señor puede hacer un milagro en este lugar. ¿Cuántos todavía no reciben el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Levante sus manos. No es el predicador, este es un regalo del Todopoderoso. Pero se necesita creer, se necesita anhelar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es muy importante ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que recibiremos poder cuando haya descendido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero hay propósito también. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no lo va a llenar para que usted ande presumiendo, para que usted se ande sintiendo el muy. No, es para que usted predique, testifique de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra para salvar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos ayuda para andar en el Espíritu. Dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, no para los que andan conforme a la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Si usted es lleno del Espíritu Santo, usted no puede andar en pecado. El Espíritu Santo le va a redarguir, no lo va a dejar dormir, no lo va a dejar estar estable. Hermano, no se va a sentir bien. Por eso es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos confirma que somos de Cristo. El Espíritu Santo nos mantiene en Cristo Jesús. Aleluya. Mire, hay algunas organizaciones que dicen que ya no se habla en otras lenguas y usan ciertos versículos de la Biblia para defender su postura. Efesios 1:13. Vaya por favor a Efesios capítulo 1 versículo 13. Aleluya. Cuando ya lo tenga, dice amén. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ellos dicen, ahí está, ahí no habla de que tenemos que hablar en otras lenguas. Pero ahí, ¿quién escribió esa carta?
¿Alguien sabe quién escribió esa carta a los Efesios? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les estaba recordando cuando por primera vez dice que él estuvo en Éfeso. Y se acuerdan que él les preguntó algo. ¿Alguien se acuerda? Rápido. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjense qué contradicción. Ajá. Recibisteis dice, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Pero Juan bautizó con bautismo para arrepentimiento, creyendo en el que había de venir. Esto es, en Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra, entonces él les predicó las buenas nuevas de salvación. Aleluya, les predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Dele palmas al Señor. Aleluya. Primera de Corintios 14:2 dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en otras lenguas no habla a los hombres. Nosotros no entendemos ni lo que hablamos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero dice que cuando hablamos en otras lenguas, estamos hablando con Dios. Se da una relación sobrenatural con Dios que nos fortalece, que nos edifica, que nos hace crecer en el Señor, que nos llena de cosas de parte de nuestro Dios. Aleluya. No se puede fingir hablar en idiomas que no conoces naturalmente, sino que sea obvio. Si aún no has sido bautizado por el Espíritu Santo, clama a Él y dile que se derrame sobre tu ser, porque este don no es para un grupo de personas en específico, sino para todos los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:4 leímos: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí está el Señor, el que llena con Espíritu Santo y fuego, el que bautiza. Dice, ¿qué dijo Juan el Bautista? Yo a la verdad os bautizo con bautismo de arrepentimiento. Pero él, refiriéndose a Jesús, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí está el Señor. Póngase de pie en esta hora. No se ha ido el Espíritu Santo. El don de lenguas lo sigue dando nuestro Dios a todo aquel que lo anhela, que lo cree, que lo pide. Dice: vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. ¿Cuánto dicen amén? Vénganse todos al frente, hermano. Hoy el Señor nos va a dar un regalo.